Buen día tenga cada uno de ustedes. Buen día, buena tarde, buena noche. En el momento que estén observando este video, es un gusto poder saludarles a través de este medio. Se está realizando este video con el fin de avanzar con nuestro contenido, o en este caso iniciar con el contenido de la tercera unidad correspondiente al ciclo escolar 2021. Le vamos a dar continuidad a todos los conocimientos, aprendizajes y habilidades, así como competencias adquiridas durante los 2 primeros bimestres de este ciclo. Ya estamos iniciando ya abarcamos el 50%, entonces con ya estamos iniciando el 51%. Quiere decir que en los conocimientos que están planificados, que ustedes adquieran para este ciclo, ya se están logrando. Entonces, si vamos en esta fase, los felicito porque vamos a un buen ritmo, vamos vamos avanzando correctamente, vamos cubriendo los temas que son necesarios para la comprensión del tema contable, de todo lo que envuelve los conocimientos básicos contables. Por lo tanto, en esta oportunidad tengo el privilegio de poderles inducir a estos conocimientos. Entonces ya vamos ahora con la guía número 1 correspondiente a la tercera unidad o al módulo 3 de las guías de estudio. Entonces pueden ver módulo número 3 y esta parte primera donde dice continuemos, ya es parte de su lectura, ya hay una actividad que realizar, entonces ustedes ya la tuvieron que ejercer y realizar. Por lo tanto, vamos a la guía número 1, vamos al contenido de la guía número 1, que habla sobre el libro inventario, el cual está comprendido del 12 al 26 de junio. Entonces vamos a abarcar lo que corresponde al libro inventario de esta fecha. Vamos a conocer cuáles son los elementos básicos, cuáles son los requisitos, cómo realizar un inventario, cuál es la estructura, entonces cómo está comprendido, cuál es la definición, qué elementos le componen, entre varias situaciones. Entonces es importante que prestemos atención a este libro y que es continuidad a lo que nosotros hemos estado realizando durante los 2 bimestres. Todos los conocimientos básicos se van complementando a esta guía. Entonces podemos ver ahí como primera parte ¿qué es el libro inventario? Es la pregunta. ¿Qué es el libro inventario? Ya vimos que vamos a ver esto en la guía, pero ¿qué es el libro inventario? Entonces acá en este apartado nos indica una breve definición de qué es el libro inventario. Es el libro en el cual se registra de forma detallada y numerada el patrimonio de un comerciante. Para tener control, pongan atención aquí, para tener control de todos los bienes, derechos y obligaciones, y para conocer el capital líquido o patrimonio neto con que cuenta una empresa. Entonces ahora lo que hemos venido aprendiendo desde el patrimonio familiar, el patrimonio de una empresa, lo podemos ver reflejado. Todos esos conocimientos básicos los podemos ver reflejados en esta definición, porque entonces ahora a mí me dice, bueno, ya sabemos qué compone el patrimonio de una empresa. Recordemos que ahora ya estamos viendo lo que es empresa. ¿Qué compone entonces el patrimonio de una empresa? Los bienes, derechos, deudas y obligaciones. Pero la empresa, ¿en qué libro o en qué documento va a registrar todos esos elementos o esos 3 elementos, incluyendo el patrimonio neto? Recordemos que el patrimonio neto se obtiene de la diferencia entre la suma del activo y la suma del pasivo. Nos da lo que la inversión, o en este caso vemos que tiene 2 definiciones, que es capital líquido o patrimonio neto. Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a registrar los bienes, derechos y obligaciones de una empresa? En el libro inventario. Porque si recuerdan ustedes, ya sabemos qué es lo que componen los bienes, los derechos y obligaciones. Sabemos que es una deuda, sabemos que es un bien, que es un derecho, el bien que es un objeto tangible, el derecho que es algo intangible pero que le
que como empresa le corresponde, y una obligación o una deuda, que es su mismo nombre lo indica, es una deuda que tiene la empresa hacia proveedores, acreedores. Estos términos nosotros ya los conocemos, los pudimos aprender o conocer en el segundo bimestre. Entonces, ¿dónde vamos a registrar eso? En el libro de inventario. No debemos mezclar los ingresos y los egresos, para nada. Aquí por eso ahí pueden observar esta conegría que dice que son los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio neto. Por lo tanto, no debe ir ni una cuenta de ingresos y ni una cuenta de egresos. Complementándolo, podemos observar ahí en los cuadros que tenemos un cuadro donde dice activo. Entonces, nosotros ya dominamos, ya conocemos qué es el activo. Dice corresponde a todos los derechos y bienes con que cuenta la empresa. Ahora la característica, poco a poco, ahora vamos a encontrar una división del activo. Nosotros ya sabemos que es un activo, que lo corresponden los bienes y derechos de una empresa, pero ahora los activos, o bien los bienes y derechos, se dividen en dos. Ya vemos otra clasificación. Corriente y no corriente, es el que ustedes pueden observar ahí. A un lado del activo dice corriente y no corriente. El corriente dice que en ella se derivan las cuentas que tienen constante movimiento en un periodo contable. Quiere decir del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, debemos de empezar a razonar desde este momento. Porque a nosotros nos está indicando de que todos los movimientos o todos los movimientos o actividades comerciales que sean realizadas durante un año o tengan movimiento constante en un año van a clasificarse como corriente. Todos los bienes y derechos. Aquí ya estamos con bienes y derechos. Vamos con el no corriente. En ella se derivan las cuentas que tienen un carácter permanente de una empresa, es decir, que no cambia constantemente, y todas las cuentas que se deprecian y amortizan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el corriente y el no corriente? El no corriente es aquel o lo componen todos aquellos activos, o dígase bienes y derechos, que no tienen constante movimiento, o sea, permanecen en el tiempo con mayor duración en comparación al corriente. Por ejemplo, si la empresa vende, recibe efectivo. El efectivo nosotros lo catalogamos como caja. Entonces, si analizamos la caja, la cuenta caja tiene movimiento constante porque hay ventas, hay pagos. Entonces, caja no vamos a ingresar a una cantidad hoy y hasta el otro año vamos a darle a salida o ingreso. No, eso es todos los días. A diferencia de un activo que va en el no corriente, como por ejemplo, si mencionamos vehículos. Nosotros vehículos no vamos a estar comprando todos los días, o cada mes, o cada 2 semanas, no. Un vehículo lo compramos hoy y volvemos a comprar si es posible dentro de 6, 7 años, depende del cuidado que se le dé. Entonces, esa es la diferencia. Si se dan cuenta, estamos hablando de bienes, solo de bienes en este caso. Una cuenta cajas con una cuenta de vehículos es muy diferente. Una es corriente porque la caja o el efectivo lo podemos manipular, hay movimientos constantes en un año, a diferencia del no corriente, que podemos, por ejemplo, el vehículo, que compramos un vehículo hoy y otro siguiente vehículo dentro de 4, 5, 6 años. Entonces, esa es la diferencia entre los activos corrientes y no corrientes. Es solo un ejemplo, porque ustedes ya saben que hay diferentes cuentas de activo, las cuales se van a catalogar en cada una, o se van a clasificar en cada una de las divisiones. Pero eso lo vamos a revisar de acuerdo a los ejercicios practicados. Vamos a ir en orden. Por el momento es necesario conocer que ahora que los bienes y derechos, que los llamamos activos en contabilidad, se dividen en corriente y no corriente. También esos tienen su clasificación, pero lo vamos a ver en su debido momento
al ver cómo es que se realiza el libro de inventarios. Ahora vamos con los pasivos, que eso ya sabemos también, son todas las deudas y obligaciones con que cuenta la empresa. Sencillo, son las deudas. También existe un corriente y no corriente. De igual forma, si hablamos de pasivos o deudas corrientes, podemos decir que son todas aquellas obligaciones y deudas que se tenga a corto plazo, es decir, menores de un año. Quiere decir que si nosotros adquirimos una deuda, si la empresa adquiere una deuda menor a un año, va a ser un corriente. Y un no corriente es, por ejemplo, una deuda o un préstamo que exceda más de un año. Prácticamente es aquella deuda que es a largo plazo. ¿Qué deuda podría ser? Una hipoteca, cuando nosotros entregamos las escrituras del inmueble de la empresa, nos conceden un crédito o un préstamo, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ese préstamo va a ser perdurable en 2, 3, 4, 5 años. Entonces, es una deuda a largo plazo. Si es una deuda a largo plazo, entonces es no corriente, a diferencia de una deuda corriente. Por ejemplo, si vamos al banco y solicitamos un crédito, por ejemplo, de 10,000 quetzales y nos dan un plazo de 10 meses. Entonces, en 10 meses nosotros cancelamos la deuda. Es un pasivo no corriente, porque en menos de un año nosotros cancelamos la deuda. Esa es la diferencia. La característica similar es que el corriente es a corto plazo y el no corriente es a largo plazo. Sencillo. Entonces, son términos, o podemos decirle elementos, que conforman el activo y el pasivo. Por lo tanto, debemos de conocerlos, porque en el inventario tiene que hacerse en este orden. Por último, determinamos el capital, que es la inversión real que tiene el comerciante dentro de su negocio. Es el resultado de la diferencia de los bienes y derechos con las deudas y obligaciones del comerciante. Ahí a un lado, al lado derecho, podemos observar que dice: el capital lo calculamos por medio de la ecuación patrimonial. O sea que eso ya también lo vimos en la guía número 1 de la unidad 2. Ahí está la fórmula, que es activo menos pasivo, es igual al patrimonio neto, o en este caso el capital líquido. Entonces no es nada nuevo. Esa misma fórmula la vamos a seguir utilizando para la determinación del capital dentro del inventario. Entonces, un elemento importante dentro del inventario, porque prácticamente es la dificultad que tienen todos los estudiantes, es la fórmula para calcular el IVA. Entonces, lo podemos simplificar o lo podemos trasladar a través de una fórmula para que se haga comprensible el cálculo o se pueda entender de qué manera se hace el cálculo. Entonces yo formulé esta fórmula, o yo creé esta fórmula. Pueden haber, de igual forma, hay fórmulas, pero esta es la que para mayor comprensión yo establezco esta. Dice fórmula para calcular el IVA. Entonces dice que es el costo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ahí dice, es el costo del bien o servicio según factura. Recordemos que previo a este tema yo les dejé una investigación previa donde se indica o donde se les solicita que ustedes puedan identificar qué es una factura, qué elementos o qué requisitos deben de contener una factura, porque entonces para este caso, ustedes ya saben que dónde va el costo, la cantidad, el total, el número de NIT, el número del nombre del cliente, la fecha, el número de resolución y tantos requisitos que conforman la factura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Dice que el costo del bien o servicio según factura. Esto lo vamos a ver con un ejercicio. Entonces, debemos de determinar cuál es el costo que me dice la factura, porque yo en ese costo en ese precio me debo de centrar para poder calcular el IVA. No es otro, sino que es el total de la factura. El total es ahí donde voy a obtener este costo del bien o servicio. Recordemos que puede ser un bien o un servicio. El bien es aquello que es algo tangible. Nosotros adquirimos un artículo, un producto, un bien. En este caso estamos adquiriendo un bien.
es el valor de eso tangible. O el servicio, que es algo intangible cuando requerimos algún servicio, por ejemplo, energía eléctrica, asesorías, entre varias más. Entonces, el valor total de esta factura, ahí dice, lo tengo que dividir dentro del 1.12. O sea, quiere decir que el valor de la factura lo divido dentro de 1.12, así lo dice y lo establece el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. El costo de bien lo divido dentro de 1.12 y esto va a ser igual al precio sin IVA o al costo real de lo que nosotros adquirimos. Ahí ya tenemos nuestro primer resultado. ¿Qué hacemos con este resultado? Vamos a la parte de abajo que dice, ese es el resultado, precio sin IVA, lo voy aquí con el mouse, si pueden verlo aquí, lo bajo, precio sin IVA, yo lo voy a multiplicar por el 12%. Y ese resultado me va a dar el impuesto al valor agregado. Sencilla la fórmula, pero va a ser necesario porque para realizar el inventario vamos a tener que calcular el IVA sobre ciertos artículos, bienes o productos. Entonces, nuevamente, recalcando, el costo según factura lo divido dentro de 1.12. Ese 1.12 no se cambia, siempre es así. Y me va a dar el precio o costo sin IVA. A ese resultado yo le multiplico por el 12% o, si se nos hace más fácil, lo multiplicamos por 0.12 y me va a dar el IVA. Sencillo. Entonces, son dos resultados. El primero va a ser el precio sin IVA y el otro va a ser el IVA. Entonces, es necesario y muy importante que nosotros sepamos identificar. Ahora vamos con un cuadro comparativo. Ahorita le voy a mostrar para que podamos identificar. Entonces, ya en esta parte de la guía nosotros identificamos que es un activo corriente, no corriente, un pasivo corriente, no corriente, que da el resultado como capital y la fórmula para calcular el IVA. Entonces, vamos con este cuadro comparativo en donde vamos a poder identificar qué tipo de IVAs hay y cómo se calcula. Entonces, si nos damos cuenta acá en el cuadro comparativo, observamos que hay dos tipos de IVA. Uno para compras y uno para ventas. De igual forma, si usted aún desconoce sobre qué es el IVA, por eso antes de iniciarse les dejo una actividad previa donde ustedes deben de investigar qué es el impuesto al valor agregado, cómo se aplica, que al final es aquel impuesto que nosotros pagamos por el consumo en el momento del consumo de un producto o un servicio. Entonces, se da en dos momentos, uno cuando compramos y el otro cuando vendemos. Acá por eso dice actividad, pueden darse en compras, puede darse en ventas. Cuando es en compras, el nombre que recibe es IVA, crédito fiscal. Cuando estamos realizando una compra, entonces aplica o se llama IVA crédito fiscal. Ahora, cuando nosotros vendemos, porque recordemos que estamos viendo actividades comerciales de una empresa, entonces una empresa realiza ventas. Entonces, cuando vendemos, se llama IVA débito fiscal. Son dos nombres. Entonces, el impuesto al valor agregado funciona, o en este caso se ve implicado en las compras y en las ventas. ¿Qué porcentaje? El porcentaje es 12% para ambas actividades, para compras como para ventas. No hay mayor complicación en ese sentido. ¿Cuál es la fórmula del cálculo? Bueno, vamos a ver un ejercicio para cada uno, porque esta le va a servir de base para realizar sus ejercicios de la guía número 1, que va a partir con el cálculo de IVA de varias situaciones, de varias actividades. Entonces, acá me dice, ubiquémonos en el lado de compras. Dice que según factura número 1, entonces, acuérdense que en qué momento, por eso es importante la investigación, porque en qué momento
se emite o se recibe o se debe solicitar una factura. Bueno, al momento de comprar, le tienen que extender la factura sí o sí. Si no se la extienden, tiene la obligación de solicitarla. Entonces, ese documento es un documento comercial, pero también es un documento de respaldo para todos los registros que se van a realizar. Entonces, por eso también es importante, se les dejó previo a este video una investigación donde indica qué otro tipo de documentos respaldan las actividades comerciales de una empresa. Les indiqué los básicos y principales: una factura, un recibo, una boleta de depósito, conciliaciones bancarias, podemos mencionar vales, pagarés, entre otros tipos de documentos, los cuales ustedes deben de investigar, porque esos respaldan las actividades comerciales, así como los registros contables. Entonces, para este caso, estamos realizando una compra. ¿Y qué ampara una compra? Una factura. ¿Qué ampara una venta? Una factura. Entonces, fuimos a comprar mercaderías con una empresa y nos extendió una factura con valor de 11.200, es lo que dice acá. Según factura número 1, se compró mercaderías con valor de 11.200. Correcto, muy bien. Ahora ubiquémonos. Entonces, para yo registrarlo dentro de mis libros contables, debo de saber cuál es el costo de esa mercadería y cuál es el costo o cuál es el valor monetario del IVA. ¿Cómo lo calculo? Entonces, según la fórmula, si regresamos a la fórmula, es costo del bien o servicio según factura dividido 1.12. Bueno, entonces vamos, colocamos los 11.200 dividido 1.12. ¿Qué hacemos en este caso? Utilizamos nuestra calculadora. 11.200 dividido 1.12 me va a dar que la mercadería me costó 10.000 quetzales. Esa es la razón. Porque el IVA, acuérdense que se da al momento de comprar. Por eso se le llama, si ustedes investigaron, dice que es un impuesto indirecto. Porque usted lo paga o se paga sin que usted le diga, mire, le vamos a cobrar IVA. No, usted lo paga sí o sí. Por eso es un impuesto indirecto. Entonces, ¿cuánto le costó realmente su producto? 10.000 quetzales. Según la factura. Bueno, según la fórmula ahora dice que debemos de multiplicar ese precio por el 12%. Entonces, a los 10.000 lo multiplicamos por el 12%. 10.000 por el 12% o por 0.12 y va a dar 1.200 de IVA. Sencillo, miren. Y ya determinamos primero cuál es el costo de la mercadería que adquirimos. Entonces realmente costó 10.000 quetzales y pagamos de IVA 1.200. Pagamos, porque acuérdense, cuando compramos pagamos. Ahora vamos con el IVA débito fiscal. Es el mismo procedimiento. Vendimos 10.000 quetzales de mercaderías, 10.000 según la factura que nosotros emitimos. Cuando vendemos, nosotros somos responsables y tenemos la obligación de emitir una factura. Entonces, yo emití mi factura y la vendí por 10.000 quetzales. Entonces, yo cobré, o a mí me pagaron un IVA, que se va a llamar débito fiscal. Entonces, lo dividimos dentro de 1.12. ¿Qué hacemos entonces? Nuevamente nuestra calculadora, 10.000 quetzales dividido 1.12 y me da 8.928.57. Entonces, ¿ahora qué sigue? A ese costo, porque entonces yo realmente vendí 8.928.57. ¿Qué voy a hacer? Multiplicarlo por el 12% o el 0.12 para saber cuánto cobré de IVA. Porque acuérdense que aquí usted está cobrando como empresa por el 0.12 o 12% y da 1.071
0.43. Porque entonces al momento de sumar, obviamente les va a cuadrar con el precio real. Porque si sumamos para la compra los 10,000 más los 1,200, tiene que cuadrar con los 12,000 que nos costó adquirir la mercadería. Y para el otro caso, que son 8,928.57 más los 1,071.43, va a dar como resultado los 10,000 quetzales que nosotros vendimos. Entonces al final tiene que cuadrar. En contabilidad todo cuadra, nada es calculado al azar. Entonces ese es el cálculo sencillo, no es por eso tiene que guiarse según la factura. Sencillo el cálculo. Ahora, ¿en qué lado de la T gráfica va? Cuando hablamos del IVA crédito fiscal, o sea, del IVA cuando compramos, cuando sucede la compra, va en el lado del debe. Ahora, cuando estamos hablando del IVA débito fiscal, que se da cuando nosotros vendemos, va en el lado del haber. Sencillo y que debe quedar claro. Para el caso del libro diario, eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo sepamos en este momento, es que el IVA crédito fiscal siempre acompaña a las compras. Prácticamente el IVA crédito fiscal siempre va con las compras, quiere decir que va acompañado, podemos decirle que es hermana de las compras, o sea que compras, IVA crédito fiscal. En el caso de las ventas, es lo contrario. Cuando ocurre una venta, siempre va a ir el IVA débito fiscal. Son hermanos también. Entonces, IVA crédito fiscal con las compras. IVA débito fiscal con las ventas. Sencillo. Entonces, estos son los elementos básicos y necesarios para que ustedes puedan calcular efectivamente el IVA y que al momento de hacerlo les dé el resultado que es. Entonces, es necesario que conozcamos estos elementos y recordemos el activo, corriente y no corriente, pasivo, corriente y no corriente, el capital líquido que lo obtenemos utilizando la ecuación patrimonial y el cálculo del IVA, que puede ser IVA crédito fiscal, el IVA débito fiscal. El porcentaje que viene siendo el mismo, 12%, y la forma de cálculo ustedes la pudieron observar en este momento. Entonces, esto es para dar inicio, esto es previo a dar inicio al registro de los movimientos contables, en este caso de los bienes, derechos y obligaciones de una empresa. Entonces es necesario que ustedes sepan calcular el IVA en ambos casos, cuando hay una compra y cuando hay una venta. Es importante. Entonces esto es, chicos, para que puedan observar, puedan repasarlo, porque la siguiente actividad es un ejercicio, el cual ustedes van a resolver en clases virtuales, en su momento y en el día que está planificado. Entonces, se les recomienda volver a ver el video si no quedó claro, porque es necesario tener claro todos estos conceptos, estas definiciones, estos cálculos, estas comparaciones, para que no se nos dificulte al momento de realizar los registros correspondientes. Entonces, chicos, esto es todo y estamos a la orden.